Estuve presenciando llantos estremecedores que preguntaban ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre cuando pasamos por situaciones difíciles o muy difíciles, quebrantos que no son de siempre, ¿no? Quebrantos que son muy fuertes. Viene a nuestro corazón la pregunta del por qué. Y vale la pena repetir lo que he dicho tantas veces. Siempre, siempre se va a repetir dos por qué, que son generales. Si alguien todavía no quiere rendir su corazón a Jesús, el quebranto viene para poder sensibilizar ese corazón de tal manera de que se rinda a Jesucristo. Eso es siempre, siempre. Pero cuando alguien es creyente y ya ha rendido el corazón a Jesús, el quebranto viene para llevarte a un conocimiento mucho más profundo de Dios. Podría dar tantos ejemplos, pero vea a Jesús. Si acaso después del más extremo quebranto, que llegó a padecer hasta la muerte, no vivió la máxima gloria de ser levantado de entre los muertos y de que su nombre sea colocado sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay quebranto sin propósito. Y ya le di dos propósitos. Uno para los que todavía no rinden su corazón a Cristo. Otros para los que ya tienen su corazón rendido a Cristo. Pero hay algunos que tienen un corazón adentro y el otro pie lo tienen afuera. Y esos son quebrantados por amor también, para que entiendan que más importante que cualquier cosa en la vida es tu eternidad. Es tu eternidad. Lo que vivimos aquí en la tierra nunca se va a comparar con la eternidad. Acá en la tierra, el hombre, la mujer viven no más de 80 años en promedio. Puede ser poco más, poco menos. Pero no se compara a la eternidad a la cual Dios nos está llamando. Por lo tanto, si lo ves desde este punto de vista, sabrás que no hay ningún quebranto, por más doloroso que sea, que va a ser más importante que por lo que realmente Dios está luchando. Dios está luchando por tu corazón, por tu eternidad, por tu vida. Él tiene la capacidad de proveerte de todo lo que necesitas de un momento a otro si Él lo quiere. Pero Él está tratando el corazón del hombre y de la mujer para llamar su atención, más cuando entendemos que el tiempo es corto, que en cualquier momento viene Jesús a buscar a los redimidos. Cuando escuchaba el por qué, a pesar de que yo tenía el por qué, no le dije el por qué. ¿Y sabe por qué? Aunque parezca un trabalenguas. Porque los que somos espirituales, los que vivimos en el Espíritu,
Somos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu que te habla constantemente te da la sabiduría para hablar en el momento justo. Hay tiempos que no son tiempos para hablar, no son tiempos para discutir. Hay tiempos que son para servir solamente, para abrazar, para amar. Pero luego de estas preguntas comenzó la manifestación de un sentimiento en aquella persona que cuando ella lloraba no se dio cuenta, pero respondía lo que tanto se preguntaba, el por qué. En su llanto, desde el alma, desde el corazón. Estoy hablando de gente mayor. Ella decía, yo amaba tanto ese lugar. Me costó el esfuerzo de toda mi vida. Cuántas cosas dejé, cuántas cosas hice por ese lugar. Ahí estaban mis recuerdos. Ahí estaban mis momentos más lindos. Yo creé ese lugar tal cual. Así lo dijo. Cuando ella dice eso, el Espíritu me dijo, ahí tiene la respuesta. Hermanos, estoy hablando profundidades del Espíritu. Todavía no leo la palabra, pero yo te voy a decir algo. Cualquier cosa que en tu corazón sea más importante que Dios, Dios te lo va a destruir. Lo diré de nuevo. Jesús reclama en el libro del Apocalipsis a los creyentes. Y por ende su amor es tan apasionado a las personas. Ser el primer amor. La persona más importante de tu vida. Cuídate. Cuídate de no amar tanto tu trabajo, porque Dios te lo va a quitar. Cuídate de no amar tanto a tus hijos, porque Dios te los va a quitar. Cuídate de no amar tanto tus riquezas, porque Dios te las va a quitar. Cuídate que tu primer amor sea Cristo. Porque es tan poco el tiempo que queda para que Él venga, que el Señor dice, estoy haciendo valer los últimos recursos que puedo hacerme valer para llamar la atención de aquellos que me quiero llevar al cielo. Pero llegará un momento que ya nada más valdrá la pena. El Señor dice, estoy a las puertas. Si no lo entiendes hoy, te lamentarás por una eternidad que no se compara con ningún sufrimiento que hay acá en la tierra. Ninguno. Ninguno. Por eso somos quebrantados, por eso somos abatidos, pero el Señor siempre está ahí. El pueblo de Dios siempre ha tenido que ver con la bendición de la humanidad o con la destrucción de la humanidad. Si tú estudias la Biblia conmigo, en todo el Antiguo Testamento,
y aún en el Nuevo, te vas a dar cuenta que cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, empieza solapadamente. El pastor no se da cuenta, otros no se dan cuenta, pero llega a un estado tal de rebelión con Dios que el Espíritu que todo lo sabe y todo lo escudriña nos deja. Mira, la gente dice es que Dios me castigó. Dios no te castiga. Hoy todavía el mundo no sabe lo que es el juicio de Dios. El juicio de Dios, dice la Biblia, se está acumulando para la gran tribulación. Eso va a ser terrible. No hay comparación, nada de lo que ha vivido la tierra para cuando venga el juicio de Dios. Lo único que pasa cuando pasan desastres es que simplemente Dios quita su protección y nos deja como nosotros le dejamos, expuestos a recibir los daños. Pero todavía no hay ninguna condenación ni juicio de Dios. Lo que pasa es que nosotros no vivimos de catástrofe en catástrofe porque todavía Dios en su misericordia nos rodea y nos protege y nos guarda. Pero en el momento que Jesús venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, como dice la Escritura, la tierra no tendrá protección de Dios. Y ahí va a ser lo terrible. Lo terrible. Y decía, siempre el pueblo de Dios es el problema o es la solución. Cuando veníamos de camino, le decía a mi esposa, fíjate cómo son los corazones. Gente, hermanos, que se dice cristiana y que está siendo atribulada, probada. No quiere estar en los medios de gracia para ser fortalecidos, para ser direccionados, para ser levantados. Esa es la verdad. Cualquier cosa es más importante que Dios. Tú y yo podemos adornar las situaciones, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. En el aniversario pasado tuvimos 280 personas, 30 visitas. El domingo recién pasado. Gloria a Dios, nos gusta celebrar. ¿Por qué somos tan pocos hoy? Cuando más deberíamos de tener el corazón sensible, obligándolo a ir a la presencia de Dios. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta. Me incluyo no porque realmente crea que lo tenga, pero digo como iglesia en general. No, sobre todo los que viven en la quinta región, tenemos un corazón tan duro, tan lejos del Espíritu Santo, tan lejos de la palabra de Dios, que cualquier cosa es más importante que someter la voluntad y el corazón a Cristo. Cuando el pueblo de Dios ponía a Dios en primer lugar y su palabra, la historia de los jueces nos muestra que venía al pueblo abundancia.
protección. Nadie los podía tocar, nadie. Y ellos se sabían eso. Venía abundancia en todo. Pero bastaba que se alejaban de Dios y se empezaban a notar las vulnerabilidades porque empezaban a salirse de la protección. Empezaban a los pueblos y los enemigos y los adversarios a hacer de las suyas. Pero su corazón era tan duro, tan rebelde, que llegaban a un momento de estar tan lejos de Dios abajo que eran destruidos completamente. El pecado, la inmoralidad reinaban en esos momentos. Hermanos, lo mismo ha pasado en toda la historia. La historia contemporánea nos cuenta que cuando Estados Unidos, que no era nada, cuando empezó el 1900, Estados Unidos no era nada. Pero en el 1900 empezaron los más grandes avivamientos de la última época. En Estados Unidos y en otros lugares, pero estoy hablando de Estados Unidos. Cuando la nación se volcó a Cristo, Estados Unidos empezó a aparecer en el mapa. Dios le empezó a dar sabiduría a los gobernantes. Empezaron a llevar comida cuando estaban las guerras mundiales. Empezaron a abastecer y se convirtió en una potencia. Y la gente empezó a ver prosperidad en todas las áreas de su vida. No había una escuela en el 1960 que no empezara su día si no se leía la Biblia a los alumnos. No había un colegio en Estados Unidos que no empezara si no se hacía una oración a Dios. Y llegó a ser la potencia. La gente empezó a prosperar. Empezaron a exportar misioneros para otros lugares. Los templos, las iglesias llenas de gente. Hoy día, me contaba un amigo, hermano, templos gigantes quedan con 5, 6, 10 abuelitos que las organizaciones cristianas están esperando que se mueran para vender los templos a los malls, a centros comerciales. Porque hace ya algunas décadas se quitó la Biblia de los colegios, se quitó las oraciones de los colegios, el pueblo, la gente salió de Dios y la gente de las iglesias se alejó de la palabra, se alejó de la comunión con el Espíritu Santo, dejó de someter su corazón, su voluntad a Jesús. Y vemos lo que vemos. Hermanos, el pueblo de Dios, cuando baja sus brazos, ¿se acuerdan de Moisés? Hello. Estaban en una guerra. Moisés tenía que tener levantados los brazos porque era el pastor del pueblo. En un momento ya no podía seguir levantando los brazos. Y el Espíritu trajo a gente cercana para que le sujetara los brazos. Y cuando él mantenía los brazos arriba, el pueblo prevalecía y ganaba contra sus enemigos. Más cuando los bajaba, los enemigos tomaban parte. Hermanos, Gedeón fue a la guerra contra más de 40.000 hombres contrarios, con 300. Hermanos, y los derrotó a todos. Porque en una noche pasó el ángel del Señor. Hermanos, es que no entendemos. Es que no entendemos. Si solamente de verdad Jesús fuera nuestro primer amor. Tengo unos primos que me contaban anoche y me dio mucha pena, no quise decirles nada. Que mientras se estaba quemando sus casas, seguían las casas siguientes
Mientras me contaban el relato, me dijo, eran las casas que todos saben que son los evangélicos. Una hilera de casas que todos los vecinos son evangélicos. El fuego que se estaba devorando todo lo que venía y seguían ellos. El fuego, ellos me contaron, venía así, quemando todo. En las casas de ellos, que son una hilera como de 6 casas, todos cristianos, el fuego hizo esto. Y siguió quemando los pasajes que seguían. Se quemó todo alrededor, menos las casas de ellos. Hermanos, debería entristecernos. ¿Dónde está nuestra fe? Yo estoy seguro que ellos, en vez de andar buscando agua, se arrodillaron a interceder a este Dios vivo que es capaz de hacer lo imposible. Tanto tenemos que aprender. ¿Estás pasando cosas en tu vida? ¿Tienes confusiones? ¿Has tenido quebrantos, dolores? Y el Espíritu me dice, no has entendido aún que yo te quiero llevar a aguas más profundas. David, cuando fue contra Goliat, le dijo, no vengo con espadas, no vengo con jabalinas, vengo con el Espíritu del Señor. ¿Cuántos David necesitamos en este tiempo? Que conozcan quién es su Dios, porque lo viven, porque tienen intimidad, porque no leen la Biblia de cuando en vez, se la devoran porque saben que es el alimento para su fe. El Señor ponía en mi corazón este entendimiento de esta situación. Estoy harto de la religiosidad. Y estoy harto de que algunos crean que están en mí cuando en realidad ni los conozco. ¿Creen que estoy siendo muy duro? Lea Mateo capítulo 7. Jesús dijo, va a llegar un día que voy a venir y algunos dirán, Señor, ¿acaso no profeticé en tu nombre? ¿Acaso no hice esto, esto y esto por ti? Y el Señor mismo les dirá, nunca los conocí. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero uno habla, hermanos, y uno sabe la resistencia que muchas veces hay en el corazón. ¿Cuánto más Dios que lo conoce todo? Te estoy hablando como un padre. No tiene que ver con edad, tiene que ver con paternidad espiritual. El Señor me dijo, fíjate, estaba ahí ahora y el Señor me habló. Me dijo, fíjate, yo levanté a Gracia Multiforme en Quintero, en medio de los eventos más grandes registrados de contaminación que nunca vivió esa comuna. Pero levanté una luz de esperanza, no solamente para servir café, sino para levantar una iglesia que ame mi palabra,
que la viva y que busque continuamente la llenura del Espíritu Santo. Porque es la única fórmula. Me dijo, ¿no te has dado cuenta? Yo puse el sentir de abrir en Viña, me dijo. Yo te llevé a orar esta semana con un énfasis. Y permití esto que el diablo hizo. Pero lo que él no sabe es que yo ya tenía un pequeño remanente. Que en medio del incendio más grande que registre la comuna de Viña del Mar, vuelvo a levantar mi luz en medio del quebranto. No hay casualidad. No hay casualidad. El tema es que no todos aquí van a estar, porque no todos realmente van a rendir su corazón a pesar de que Dios les hable tan claro. Y eso es triste. Eso es triste. Algunos de nosotros estábamos desesperados las últimas horas, arriesgando nuestras vidas para ir a sacar gente de los lugares donde el incendio estaba, pero haciendo destrozos. Nos enfrentamos a autos locos, a nubes tóxicas, a poder atropellar gente, tú no sabes. Y había gente, hermanos, entre los que contactamos, que a pesar de ver el esfuerzo, a pesar de ver lo que estaba sucediendo, a pesar de ver el peligro inminente, no quería salir. Estoy hablando de gente que se cree cristiana. Si crees que esto es una palabra de juicio, no estás entendiendo nada. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Estuvo cientos de años, 120 años construyendo un arca. Viene peligro inminente y la gente no quiso abordar el arca. Predicamos y nos sacamos, hermanos, damos todo y nos damos cuenta quiénes son los que realmente quieren ser dirigidos por Dios y quienes simplemente, a pesar de que están viendo, no quieren dar su brazo a torcer. Hermanos, y después es tan fácil decir y culpar a Dios. Pero en nuestras vidas tenemos que reconocer cuántas veces Dios nos ha hablado tan claro, pero no queremos rendirnos, no queremos ser obedientes. Y por eso sufrimos el daño. El que robaba ya no robe más. El que hablaba de más ya no hable de más. El que no ponía a Cristo como su primer amor, vuélvase ahora. La Biblia dice: el avisado sabio ve el mal y se esconde. ¿Dónde nos escondemos? En Cristo, viviendo su palabra. Mas el necio recibe el daño. Si tan solo entendieran, tenemos un Dios tan bueno. Y después es fácil culparlo. ¿Dónde estabas, Dios? He hecho de todo para llamar tu atención, pero no quieres entender. Decía, el pueblo de Dios, la iglesia es el responsable.
Yo le decía ayer al Señor, yo tuviera un templo. Tú sabes, Señor, que lo hubiese abierto desde el primer momento para tener refugiados. Hermanos, ¿cuántos templos hay cerrados para los refugiados? Gente que está en el liderazgo cristiano, que no se da cuenta que la necesidad es urgente, que la necesidad, que el hambre, que el frío no esperan. Que hay veces que el liderazgo tiene que mostrar su liderazgo en decisiones rápidas. Insisto, no es una crítica, pero te tengo que, hermano, son mi familia. Se lo dije al Señor antes. Sin tener templo, esta iglesia ha estado trabajando. Yo ayer ponía un estado, 24 personas damnificadas. Gracia Multiforme está ayudando, dándole alojamiento, dándole alimentación, dándole seguridad, dándole... Esto lo hacemos juntos. ¿Sabe por qué lo puse? Dios conoce mi corazón, sabe que no lo hago para jactarme. Lo puse porque tenía unas ganas de decir, pastores, despierten. Si todos hicieran una parte. Este mensaje no se va a transmitir, así que me doy estas licencias. Yo te digo, si este lugar hubiese sido nuestro, sacamos la silla. Aunque tengamos colchoneta y hacemos el culto entre medio. Pero Jesús dijo, no lo dijo Jesús. Hay un dicho. Cuando hay olmos, no se le pueden pedir peras. ¿Qué árbol eres? Si Dios quiso que fueras un árbol que dé sombra, da sombra. Está bien, eso es lo que Dios te dio para dar. Si eres un árbol que Dios puso para dar frutos, da frutos para que la gente pueda comer. Pero haz lo que Dios te encomendó. Estos días, en los pocos tiempos que a veces tenemos con mi esposa para conversar, nos pusimos a conversar de testimonios que nos llegan todos los días de los hermanos de nuestra iglesia y de otros. Pero de nuestra iglesia, en un día, cualquiera de esta semana, le empecé a contar cosas a Claudia y ella a mí, y nos dimos cuenta que estábamos hablando de 3 personas distintas de la iglesia que tuvieron contactos con ocultistas, con brujos, con medium esta semana. No que ellos lo estaban visitando, pero que llegaron a sus casas o estaban ahí. Yo decía, mira cómo está la cosa. 3-3. O sea, mientras la iglesia tiene a 3 hijos de Dios en luz, el infierno te levanta 3. El problema es que cuánto de la gente que se congrega realmente está en luz. Porque el diablo nos juega a hacer pequeños diablitos. Los empodera, les da de sus poderes y estos ayunan, hacen sacrificios. Y nosotros, los que somos del otro bando, nos cuesta horrores cuando decimos juntémonos a orar.
horrores. Olvídate cuando tú le dices a algún hermanito de estos que, ¿por qué no dedica, perdonen lo que voy a decir, de verdad no lo digo por nadie en particular, pero tú ves que algunos se conforman con una vez a la semana a congregarse. Le decía a alguien esta semana, le decía, mira, cuando un cristiano empieza a elegir a cuál voy de las celebraciones de la semana, nos está diciendo algo. Cuando alguien falta una semana a la iglesia, a menos que sea por vacaciones o por trabajo, y tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien, pastor. Tú sabes que algo no está bien. Los del otro lado no juegan. Son más fieles a su Dios que nosotros a nuestro Dios. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero cuidado, porque a veces Dios quita esa protección para sensibilizarnos y volvernos a Él. Pero si no entendemos a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, va a llegar un momento, hermanos, que la cuerda se va a cortar y vamos a recibir el daño. Y aunque Dios te va a recibir nuevamente porque Dios te ama, nadie te va a quitar las secuelas, el daño, lo sufrido en ese tiempo. Por eso a veces cuando yo hablo, yo ya entendí. Ayer me preguntaba a alguien no cristiano, pero que le estamos predicando, me decía, ¿y cómo haces tú para llevar todo esto? Yo entendí que mi labor no es convencer a nadie. Yo transmito, yo profetizo lo que viene del Espíritu. Pero el Espíritu Santo convence. Y si el Espíritu Santo no puede convencer a alguien, no es mi carga, no es mi responsabilidad. ¿Cree que le está hablando el Señor? ¿De verdad? No estoy enojado. Yo sé que aquí hay algo diferente. Yo lo que quiero que tú entiendas, para que estés claro, para cuando te toque hablar con otros. Ahora, si a alguien aquí no lo tenía tan claro y esto le sirve para aclarar su corazón, su vida, gloria a Dios. Pero yo sé que aquí hay algo diferente. Pero Dios nos está pidiendo traer claridad a los que están del otro lado. Claridad. Esto es bien simple, hermanos. Pastor está diciendo que cada vez que un cristiano sufre daño, se le quema la casa, sí o sí es porque no estaban bien en Dios. No me malinterprete tampoco. No, yo no dije eso. Lo digo porque a veces sacamos cosas y antes de entrar a este lugar, un pastor me contaba que chicos de Viña del Mar que están listos para irse de misiones a Perú, que muchos de nosotros conocemos, se han preparado en instituto bíblico, han rendido a Jesús todo, son gente fiel a Dios, son gente maravillosa, también ayer perdieron su casa completa. No estoy diciendo que porque perdiste la casa, porque sufriste un daño, no. Pero si sirve para examinarnos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, les voy a leer una palabra antes de pasar a la cena de comunión que tenemos hoy, que se encuentra en el libro de Esdras. Capítulo 9.
versículo 3. Esdras capítulo 9, versículo 3. ¿Sabe? La iglesia está sufriendo tanta falta de Espíritu Santo y de Biblia que se multiplican hoy día pastores e iglesias que no quieren hablar de pecado. Porque no hay que hacer sentir mal a la gente. O si no, la gente se nos va a ir. Perdónenme, me da lo mismo. Porque yo un día voy a tener que llegar delante del que me llamó y le voy a tener que rendir cuentas si yo quiero pasar donde Él va a estar por la eternidad y no lejos de Él. Perdóname si te ofendo o si ofendo a otros por hablarles la verdad de Jesús. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos volver el corazón a Cristo, necesitamos santidad, necesitamos seguir sirviendo, necesitamos encender la llama que el Señor ha encendido algún día en nuestros corazones, avivarla, avivarla, avivarla día a día, noche a noche, continuamente. No hay otra forma, queda poco tiempo. Esdras capítulo 9, versos 3 en adelante dice, este es Esdras. Esdras enterándose de pecados que estaba en el pueblo, luego que se supone no deberían haber estado estos pecados practicándose, porque ellos venían de un cautiverio, ya habían recibido el daño. Y le están anunciando pecados que están cometiendo desde los príncipes de la nación, Israel, hasta el último de los hombres. Y mientras Esdras era un escriba, era una persona, dice la Biblia, diligente en toda la palabra de Dios, que hasta la vivía tanto que era servidor del rey, y el rey, que ni siquiera era judío, veía tal testimonio en Esdras de vivir la Biblia, que cuando Esdras en un momento le pide ir a reconstruir, el rey le dice: te voy a dar todo, porque por ti me doy cuenta que tu Dios es el Dios verdadero. Dígame usted, ¿a cuántos conoce así? Que la gente pueda decir, verdaderamente vive toda la Biblia. Y recibe estas noticias Esdras, un hombre de Dios, diligente en las Escrituras, que la vivía, que a lo que estamos llamados todos nosotros. Y dice esto al recibir las noticias del acomodamiento otra vez del pecado del pueblo: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza. Mira la pasión. ¿Cuál es tu pasión? Arranqué cabellos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado, dice, en extremo. Hermanos, mientras yo hablaba la realidad espiritual que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo como iglesia en la región, yo esperaría que los que entienden empecemos a llorar. Pero no pasa. Me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras de Dios en Israel. O sea, había una iglesia ahí reunida. A causa de la prevaricación de los del cautiverio. ¿Qué es la prevaricación? No hacer lo que sabes que tienes que hacer. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Estaban
inaugurando el templo de Zorobabel. Y dice, estuve en aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar las manos. Oh Dios mío, mi rostro a ti no lo quiero levantar porque estoy avergonzado de lo que hace tu pueblo. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Pecado, incredulidad, pecado, incredulidad, pecado, incredulidad. Pecado, no poner a Dios como primero en mi vida. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. En otras palabras, no yo, Edra, le está diciendo a Dios, un hombre erudito en la voluntad de Dios, un hombre verdaderamente hijo de Dios, con la sabiduría de Dios le está diciendo a Dios, Dios, yo sé que nos has dejado que nos roben, yo sé que has dejado que nos toque la maldad, yo sé que has tocado que hayan estos siniestros porque nosotros no hemos hecho lo que tú nos has pedido. Volvernos a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos. ¿Le parece que Dios pide mucho? Él entregó a su único hijo. Y Jesucristo entregó toda su vida en la cruz. Por eso pide tanto. Porque Él entregó todo. Y uno tiene que entender algo, querida, querido, que cuando tú vas creciendo espiritualmente, te vas a dar cuenta que no hay crecimiento ni autoridad espiritual si primero no empiezas a dejar cosas. Me preguntaron ayer, ¿qué hace que puedas sacar demonios? Que puedan haber milagros como el que escuchamos de madre. Hay otro milagro que se viene muy bueno. Ya me lo contaron el jueves en la noche, se viene muy bueno. Va a venir, ustedes de verdad nos vamos a maravillar. Y me preguntaban ayer, ¿qué hace? ¿Sabes lo que lo hace? La entrega. La entrega. ¿Has llorado? No te imaginas cuánto yo he llorado. ¿Has entregado cosas? No te imaginas cuánto he entregado cosas. El Señor nos había honrado con algo para mi familia. Porque ve nuestro trabajo. Y el Espíritu me dijo, entrégalo. Algunos quieren tener lo que otros tienen, pero no dar lo que otros dan. No hay gloria, no hay autoridad espiritual si no entregas, si no te das. El incendio empezó el viernes en la tarde, como a las 6, 7 vamos a Viña con Jorge, con el otro Jorge, Ravelo con Sangüesa. A la 1:30 de la tarde con mi esposa terminamos de llorar por gente de esta iglesia, toda la mañana, desde las 9 de la mañana. Y hay otros que ni siquiera se enteran porque están tan lejos. Hermanos, llegaste a Gracia Multiforme para ser parte de una vida espiritual real, discípulos de Cristo, no para seguir una religión. Hermanos, lo que se debería decir en Crecer Paso 1, que yo hoy día quiero estar en Crecer Paso 1, es: esta iglesia
no es como ninguna de las que conociste en el pasado. Ninguna. Aquí no te llevamos a una religiosidad, te llevamos a un crecimiento en el espíritu real, genuino, porque ya basta de tanta religiosidad. Dios está harto. Tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Tengo amigos pastores. Tengo amigos evangelistas que son grandemente usados hoy día en países que Dios me ha dado sus oídos para que me hablen. Tengo uno que antes de entrar acá igual estaba hablando, que se fue recién a Santiago, que ofrendamos como iglesia. Ojo, gracias por todos los que ofrendaron esta semana. Se le entregó una ofrenda de 175,000 pesos a los pastores Martín y Betty. Gracias a todos ustedes porque podemos juntar esta semana esto. Gloria a Dios. Martín me decía, necesito tanto verte, amigo. Y yo le decía, necesito tanto verte, amigo. Nico Ferreira, que estuvo acá lleno de milagros el domingo. No sabes lo que están entregando, no sabes lo que están dando, no sabes lo que están sufriendo. ¿Tú sufres? Bienvenida al club. No hay gloria sin sufrimiento. No hay autoridad sin dejar cosas. El Espíritu a veces te va a decir, lo que tenías destinado para vacaciones, entrégaselo a fulanito. No, es que no quiero bien, te limito la gloria hasta ahí. ¿Es así? ¿Es así? Hermano, por eso te dije, te voy a hablar cosas que son más profundas. Quiero que estés más congregado con mis hijos porque tus dones tienen que ser más usados. No, es que yo solamente lentito. Bueno, entonces no te puedo tampoco dar más. ¿Se entiende? ¿Sí? Hermanos, había recibido un daño tremendo Israel. 70 años de esclavos, de cautivos en Babilonia. Pero Dios 150 años antes, a través del profeta Isaías, dijo, voy a levantar a mi pastor, a mi ungido. Y el canalla ni siquiera era de Israel, pero Dios lo trató así. 150 años antes, todavía ni siquiera papá y mamá tenían relaciones para tener al tal Ciro, y Dios ya lo estaba adelantando 150 años antes. Y voy a levantar a mi pastor, a mi ungido, se llamará Ciro, y ese va a ser un edicto que va a hacer que todos los que estaban en cautiverio vuelvan a Jerusalén. 150 años antes. ¿Sabes lo que significa eso? Pasaron generaciones para que se cumpliera, pero se cumplió al pie de la letra. Porque Dios es Dios, es más grande que nuestros tiempos, es más grande que nuestras circunstancias, es más grande que tus finanzas, es más grande que tu vida. Él es Dios, pero hay que conocerle a Él si ese es nuestro problema. Y vuelve el pueblo a Jerusalén. Y vuelve con riquezas. Porque Dios es tan bueno que a pesar de que no se lo merecían, puso en el corazón de príncipes y de reyes darle todo lo que necesitaban para reconstruir y para levantar el templo a Dios. Pero Esdras era un hombre, hermanos, que se dedicó a conocer tanto esto y al Señor, que lo vivía. Hubo un momento que estaban construyendo. ¿Y cuántos saben que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios van a venir nuevos enemigos, nuevos adversarios, nuevas pruebas? ¿Cuántos saben eso? Tiene que saberlo, porque si se está metiendo acá, hermano, esto no es un juego. Si va a ir conmigo al otro lado, esto no es un juego, tiene que saberlo desde ya. Vienen nuevas pruebas, nuevas adversidades, nuevas cosas. ¿Cuál es el tema? Que el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes. Entonces, cuando Zorobabel comienza a construir los muros del nuevo templo, había una mitad del pueblo rebelde
que hablaba en contra de Zorobabel, que no quería. Y además vinieron nuevos adversarios, príncipes de otras naciones, a decirle, ¿quién les dio permiso para hacer esto? Hermanos, vamos a ir a Viña, vamos a ir edificando acá en Quintero y vamos a tener nuevos demonios en nuestra contra. Vamos a tener nuevas asignaciones en nuestra contra. Pero gloria a Dios, porque hay gente que Dios ha levantado en el Espíritu, no carnales, no creyentes carnales, creyentes espirituales. Y esos van a ser la resistencia. Zorobabel no estaba edificando solo. Habían algunos ahí a su alrededor. Y Zorobabel se le paró a los adversarios y les dijo, sorry, pero venimos con un edicto real. Y aunque ustedes quieran hacerlos la vida a cuadritos, nuestro Dios sigue viviendo, sigue reinando, sigue en control, sigue gobernando. Y se va a hacer lo que Él quiere que se haga, no lo que ustedes nos amedrenten a nosotros. ¿Cuánto necesitamos ser un pueblo que conozca al Señor? Y que hable con denuedo, que hable con valentía, que hable porque está viviéndolo, no porque lo conoció hace 10 años atrás. En ese tiempo estaba Esdras, pero también estaba Nehemías. Nehemías era alguien que puso a todos a orar. Y dijo, no vamos a hacer nada sin orar, por eso oramos acá. Tenemos énfasis de oración, de búsqueda. Pero después dijo, con un ojo lo cerramos para orar y con el otro ojo abierto para pelear contra los enemigos. Y con nuestras manitos, con nuestros pies servimos, accionamos. Yo tengo un desafío para la Camila que no lo he hablado, te lo digo públicamente. Mañana lunes vamos a ir con los voluntarios GM a servir a Viña. Vamos a llevarles víveres, lo que tengamos, vamos a darles café, sándwich, con los voluntarios que quieran ir mañana. Y vamos a ir a llevar la gloria de Dios, porque lo que Dios va a hacer, no va solamente, vamos a llevar servicio, pero Dios en un momento va a decir, ahora es el momento de que los bauticen en el Espíritu Santo. Ahora es el momento de que ellos conozcan la verdad de Jesucristo. Vamos a ver, iglesia, cómo Dios se va a levantar con tantos. Porque es lo que estuvimos orando. Estuvimos orando llegar con poder, con prodigios, con señales. Eso oramos toda la semana. No sabíamos que venía el incendio, pero Dios me dijo, yo ocupo la sensibilidad que hay ahora para mostrar mi gloria a través de mi iglesia. Eso viene.